¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a una emisión especial. Yo de verdad estaba esperando que este episodio llegara después. Yo lo esperaba ya con la primera durmiendo ahí en el Zócalo capitalino, no sé, bueno, aquí en Puebla lo que será el monumento a Benito Juárez, en el Zócalo de Puebla, pero no, lamentablemente no fue así. Una vez más nos quedamos con los sueños rotos, diría una canción de La Quinta Estación, Los Sueños Rotos. Carambolas, ya me puse aquí a pensar en música, abrázame muy fuerte, diría Juan Gabriel. Los saludo, muchas gracias por acompañarnos. Soy Luis Díaz y me encuentro aquí con mi amigo Octavio Otlica, que ya estamos aquí en palco. También estamos transmitiendo a través de mi canal de YouTube. Te saludo, Octavio, ¿cómo estás? ¿Fracaso o histórico mundial de México? Y ya hemos escuchado todo tipo de reacciones, faltábamos nosotros. Por cuestiones de agenda y porque hemos tenido una Copa del Mundo donde de verdad hemos hablado de tantos temas, Tavo, que lo de México podíamos dejarlo esperar. Además de que creo que llega en buen momento. No vamos a tocar tanto el tema de Rafa Márquez porque eso lo estamos planeando para otro video que será después. Pero ya es buen momento para platicar de lo que fue la Copa del Mundo nada más de México. Tavo, te saludo. ¿Cómo estás, amigo? Claro que sí, ¿qué tal mi buen amigo Luis? ¿Qué tal, amigos de Palco Deportivo? La verdad, estoy muy contento también por estar de nueva cuenta contigo en este fantástico espacio que tenemos para hablar sobre lo que más nos gusta, que es el mundo del deporte. Y como lo mencionabas, ¿no? Yo creo que fue un tiempo, muy idóneo para poder hablar sobre la selección mexicana, la verdad, ya que se enfriaron las cosas, ya que vimos que pasó este ambiente mundialista para México, ya que pudimos ver chuscamente, ¿no? Muchas de muchas chicas o chavos que por primera vez vieron un mundial y que dicen, es que me volví FIFAs para este mundial del 2026 y sufrieron porque estuve viendo en internet que ahora sí, estos mensajes, por ejemplo, de las chicas de por fin entiendo a los FIFAs porque lloran por un partido de fútbol. Así es la esencia del deporte y qué bueno que muchas más personas se vayan sumando a este bonito deporte, que hay que decirlo, se ha ennegrecido últimamente más que nada por cuestiones de negocio que por cuestiones deportivas, que al final de cuentas es lo que vale. Pero sí, vamos a hablar sobre el desempeño de la selección mexicana. Yo lo he dicho en otros espacios, para mí es algo histórico lo que logró la selección mexicana, pero hay que seguir trabajando, porque a pesar de ser histórico, nos quedamos al final de cuentas en una misma instancia de octavos de final, aún sigue este fantasma de pasar a cuartos, no lo pudimos hacer ahora por tercera ocasión. Hay que recordar que históricamente México ha avanzado a la siguiente ronda en casa, en este mundial no se pudo lograr, estuvimos a poquito tiempo de que pasara, pero se nos vienen cosas bien interesantes de lo que va a ser el futuro con Rafa Márquez, lo hablaremos después, pero pues me voy con muchas sensaciones buenas, en su mayoría por el actuar de una selección mexicana que hay que decirlo. Hace tan solo 2 meses estábamos vapuleando a la selección sobre que Sí. si íbamos a tener una participación igual o peor a la de Qatar. Por fortuna no fue así, pero hay muchas Yo no cosas sé todavía cómo en la pudo haber mesa. sido peor, Octavio. Bueno, un Sí, punto. Nah, yo creo que ya. ¿Tú crees que había esos fatalistas? A ver, empecemos por ahí. ¿Tú crees de verdad que había esos fatalistas? Bueno, creo que sí escuché a uno o dos. Saludos a algunos de los ojeradictos MX. Digo, ellos mismos lo publicaban, ¿eh? Así que yo no estoy diciendo que no. Pero bueno, lo hablábamos en los previos que armamos después de los amistosos de México. A ver, yo lo mencioné, México tiene ya como mínimo pues llegar otra vez a la ronda de octavos, que es donde siempre hemos estado. Lo de Qatar fue un desastre, pero sí, ahorita que hago clic, sí recuerdo a varias voces que decían que podía ser peor que lo que vimos en Qatar. Y yo, bueno, pues peor es solo hacer un punto, no hacer puntos, que te goleen o que te descubran alguna falta anti-fair play y que resulta que México se cae del mundial. Ah, no, ¿verdad? Ya. Ese ya es el fatalismo del fatalismo, ¿no, Octavio? sí, no, totalmente, pero sí, fíjate que sí, hasta en los medios, en los grandes medios de comunicación, ya se estaba vaticinando una cuestión, híjole, de no lograr trascender y de hacer una participación peor por lo que habíamos visto en Qatar 2022. Es que vimos que este ciclo mundialista de 4 años, híjole, pasó de todo, ¿no?
se va el Tata Martino, llega Diego Coca, se hace un relajo total ahí, se pelea las altas esferas de la Federación Mexicana de Fútbol, se hablan de tendidas de cama, llega el Jimmy Lozano, O pues sea, lo que siempre ha pasado, ¿no? lo que siempre ha pasado, toda esa cuestión de que yo te echo la bolita a ti, tú me la echas a mí, al final de cuentas nadie tiene la culpa, y la verdad, el no ganar en su momento Liga de Naciones, que era lo que nos costaba a nosotros, que Canadá nos tenía de su, pues ahora sí que en su puerquito, o sea, no le podíamos ganar a Canadá, y partidazos que estaba dando Canadá, ni hablar de lo de Estados Unidos. Teníamos nosotros un ambiente un poco complicado para México. Nosotros en lo personal nunca hablamos así algo fatalista, pero sí se respiraba ese ambiente como de, híjole, no iremos a pasar de fase de grupos, si era como latente, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no había buen ánimo. Bien lo mencionas a la perfección, el ciclo de Tortuoso, Diego Coca, Jimmy Lozano, todo el tema que vino con Javier Aguirre, la salida de de la bomba Rodríguez, de cómo ¿cómo se llamaba este puesto que le inventaron? Porque la verdad es que para mí se lo inventaron en Federación Mexicana de Fútbol, que para poner orden y que ya venía la gran inversión al fútbol mexicano por parte de un grupo de inversores, pero que eso tenía que hacer que se acabara el ascenso y no descenso, porque nadie quería invertir en el fondo de inversión, que nadie quería invertir en él. O sea, ¿qué cuatro? O sea, México realmente para el tema de su mundial, que ya habían sido avisados desde hace 8 años, porque esto no fue nada, esto no vino, o sea, a México no le notificaron que iba a ser sede de la Copa del Mundo en 2022, ¿no? Esto fue hace 8 años prácticamente, y me parece que este proceso es una calca de todo lo que no se tiene que hacer. Y a mí me llegó mucho una reflexión de un es que no recuerdo su nombre, de un creador de contenido, una persona que se dedica a las apuestas, al Money Line. No recuerdo su nombre, pero él decía mucho este tema de ¿por qué nosotros mereceríamos llegar a unos cuartos de final? Lo digo a grosso modo. ¿Por qué nosotros mereceríamos llegar a unos cuartos de final cuando históricamente lo hemos hecho todo mal siempre? Y tiene razón, o sea, solo por el tema de que tenemos una gran afición, solo por el tema de que hoy estamos inventando un gran cántico como el ICC y estas fibras que nos tocan a cada uno como mexicano y porque merecemos ser felices y ver algún día nuestra selección. No, señores, esto es con trabajo, o sea, esto no es nada más de merecer, o sea, Inglaterra nos lo mostró y en 2 minutos, 2 sopapos dijo, a ver, tu actitud me la paso por ya sabes dónde. Y esto se gana con fútbol. No estoy diciendo que a México no le faltó fútbol, perdón, no tuvo fútbol, le faltó fútbol y eso es lo que nos ha faltado históricamente, Octavio. A ver, insisto, esto es lo que se tiene que trabajar. El fútbol, la cancha, porque la ilusión, las ganas, la esperanza, todo eso lo pone la afición. Yo te lo dije en el especial de cuartos de final y cuando nos eliminó Inglaterra. Si fuera por afición, México ya tendría que ser tricampeón del mundo incluso, o sea, de verdad, lo que da la afición mexicana en el país y fuera a la selección es brutal y yo diría que raya muchas veces en lo ridículo, porque muchas acciones ya no se justifican para apoyar a la selección, pero cada quien, ¿no? Cada quien hace lo que siente, aunque a veces para mí ya sea injustificado. Sí, realmente en estos 4 años hemos visto muchas aristas de la selección y vimos precisamente que después o sea, tan mal estaba la situación en ese entonces cuando repetimos, o sea, no ganábamos Copa Oro, no ganábamos Liga de Liga de Naciones, y vimos que la afición de Estados Unidos, que digamos que en ese aspecto, por reconectar con sus raíces, digamos que es un poco más tolerante a los malos resultados de la selección, vimos que les empezaron a dejar los estadios vacíos. Entonces, en el negocio de las grandes esferas de la Federación Mexicana de Fútbol, pues dicen, chin, si nosotros nos vamos a Estados Unidos porque el negocio está un poquito más allá, más seguro,
y nos empiezan a dejar, ahí es cuando empezaron ellos a tener miedo porque empezaron a tambalearse, ¿no? Y lo hemos dicho, ¿no? Esta Copa del Mundo nos volvió a recordar nuestro tope futbolístico. Nuestro tope futbolístico actual son octavos de final, porque aún nos falta, como lo decíamos en el programa anterior, analizando los octavos de final, nosotros podemos llegar a ser, tenemos la infraestructura, tenemos el poder económico, lo que tú quieres. Lo que nos falta es una buena planeación, un proyecto en conjunto con ligas inferiores de la Federación Mexicana de Fútbol, desde las ligas Premier, desde la Liga Premier, pasando por Liga de Ascenso, pasando por Liga MX, vaya, el poder escautear jóvenes, ficharlos, porque tenemos muchos jugadores en inferiores de diferentes equipos. Lastimosamente, por la corrupción, por cómo se maneja el fútbol mexicano, muchos de ellos no llegan a debutar, y los pocos que llegan a debutar no son muy tomados en cuenta, a lo mejor nada más por cumplir con la regla de menores. Y si, por ejemplo, tú eres un portero, vamos a suponerlo, en el América, un portero joven que empieza a debutar y la riegas 2-3 partidos, te echan. Nunca te vuelven a convocar. Lo mismo que pasó, por ejemplo, con este chico de Pumas, Julio González, me parece que se llamaba, fue lo mismo, o sea, tuvo 2 que 3 fallas y llegó Keylor Navas. Entonces, ¿dónde tú cortas tú cortas la formación de los jóvenes? Y hay que decirlo, sí, fue muy bonito el caso de Gilberto Mora porque hizo historia, es el segundo jugador más joven en toda la historia de los mundiales en debutar, pero eso debes de hacerlo seguido, o sea, como te lo digo, hay que replicar, o tan solo hay que ver los casos de Argentina, por ejemplo, de Brasil, jugadores jóvenes, jugadores de esa edad, que se van a foguear a Inglaterra a un precio evidentemente barato, pero con una proyección futura. Y México muchas veces toma en cuenta, como te lo digo, nosotros no estamos acostumbrados lastimosamente a procesos largos, queremos todo inmediato, y en el caso hasta de los jugadores, ¿sabes qué? Pues te vendo a Gilberto Mora por tanto, tú dame mi dinero, y no me importa ya el jugador si la arma en el extranjero, no, o sea, hay que formar, todo tiene que empezar desde las bases. Insisto, el hecho de que nosotros ya no compitamos en Conmebol, que sí, era un poquito complicado por las distancias y la cuestión logística, pero el hecho de tener un roce internacional en Sudamérica sí te elevaba bastante el nivel, y lo hemos visto desde que México dejó de participar en Copa Libertadores y en Copas América allá en Sudamérica. México empezó con un bajón de juego muy, muy, muy grande. El hecho de que quites ascenso y descenso, el hecho de que tú ya no, de que quites competiciones como la Copa MX, que te servía precisamente para darle ese impulso a los jóvenes, ha hecho de que tu selección, que era mediocre, porque hay que decirlo, todavía tengo un bajón todavía más grande. Y ojo, el fútbol está cambiando. La CONCACAF ha tenido un buen subidón en cuestión de otras selecciones. ¿Qué vas a esperar? ¿Que Panamá te sobrepase en cuestión de nivel futbolístico, con todo respeto? ¿Que Guatemala también por ahí se te empiece a subir? O sea, históricamente México es la selección más grande de CONCACAF, pero lastimosamente por los de pantalón largo y por todos los procesos que se llevan así detrás de bambalinas, es lo que ha estado pudriendo al fútbol mexicano. Esperemos que esta participación de la selección mexicana muy destacada no sea una excusa para seguir haciendo lo que el mal camino, este vicio que sigue, ¿no? Yo espero que no, pero híjole, si van a decir, si nosotros jugamos a medio gas y llegamos hasta esta instancia, pues vamos a seguir haciendo así. Espero que no pase eso, la verdad. Esperemos que no. A ver, el portero no fue Julio, es Rodrigo Parra. Lo debutó Jaime Lozano y lo mantuvo Efraín Juárez. Creo que así fue el orden. Y sigue con Pumas y ya fue que vino Keylor Navas. Pero fue Rodrigo Parra, nada más para hacer la corrección ahí. A ver, vamos al Mundial, porque hilaste algo, el tema de a medio gas. Insisto, México tiene que dejar de pensar en sacarle provecho a circunstancias ajenas al campo. Que si la afición, que si el clima, que si el pasto. Al final son 11 contra 11 y el partido contra Inglaterra lo terminó demostrando. Calidad. Y tú decías Panamá, decías Guatemala, yo me preocuparía Curazao, me preocuparía de Haití. Y no es broma, ¿eh? Fíjense dónde juegan estos jugadores, qué edad tienen y las posibilidades que tienen para brincar a otros lados. Pero insisto, eso va a ser un poco de lo que vamos a tener en especial con Rafa Márquez, que son situaciones que él tiene que revisar. Copa del Mundo.
Inició el 11 de junio la historia, la travesía con ese 2-0 frente a Sudáfrica. No vamos a hacer un análisis de cada partido, no tiene chiste, pero decíamos algo. A esta selección mexicana, cuando se dio a conocer la lista oficial, decíamos, es que a ver, no va Marcel por lesión, no fue Charlie por un tema de que nunca se acopló o nunca Javier lo pudo acoplar a su parado, me parece que es como un 50-50, tú me dirás tu opinión, pero fue la primera vez en mucho tiempo que de verdad decíamos, a ver, es que son estos 26 y no tenemos más, o sea, son estos 26 y sí se quejaron, es que Ochoa tiene, a ver, vamos, si vas a llevar un tercer portero que igual no va a tener actividad, pues lleva a Guillermo Ochoa que a lo mejor te puede aportar su experiencia, que me parece tiene que vivir esto de un sexto mundial, cuarta copa jugada, si es que tenía oportunidad, porque en ese momento no lo sabíamos. Lo decíamos tú y yo, si Guillermo Ochoa iba a tener una oportunidad para jugar, va a ser frente a Corea. No fue así, fue ante Chequia que se tiene el 3-0, pero ya ahorita ya hasta reventaron al pobre Javier por mencionar el tema de que hasta Javier se dio el lujo de darle a Guillermo Ochoa parte del partido frente a Chequia. A ver, señores, no pierdan el foco, de verdad, o sea, vamos a criticar a los 26 que fueron, era esto lo que teníamos, no había más de dónde sacar, y no por faltar al respeto, pues estos 26 lo hicieron bien, y nos regresaron a México a donde originalmente era el tope, no avanzaron ni subieron. ¿Qué subió? La primera ronda, es así. Esa primera ronda nadie se la va a quitar a México, lamentablemente no les van a dar un reconocimiento, ni mucho menos por eso, que no deja de ser histórico, ¿no? Digo, México se va a ir sin goles todo un mundial y tendremos que esperar hasta el siguiente para ver si dura más esa racha o no. Sí, exactamente, ¿no? O sea, muchas veces la gente olvida, en este caso de la situación actual del fútbol mexicano, es que solamente tenemos estos mejores futbolistas. O sea, si son los 26 es porque de plano es, digamos, que la crema y nata de nuestro fútbol actual. Lastimosamente no somos Brasil, lastimosamente no somos Argentina, que tienes más de 100 jugadores que están jugando en ligas buenas, pocos de ellos son élite, pero te puedes dar el lujo. Lastimosamente nosotros no hemos querido, porque la verdad es cierto, quienes administran el fútbol mexicano no han querido tener una gama de futbolistas grande de donde te puedes dar el lujo de escoger, lastimosamente. Sin embargo, como lo mencionas, no hay que quitarle mérito, que lo que hizo México pues fue histórico. En casa, por fin rompiste, lo veníamos diciendo en el partido contra Sudáfrica, se rompiste una racha de casi 100 años de no haber ganado un partido de inauguración, y eso que o sea, ya llevamos 100 años casi jugando. Muy bien, sí, cierto, Tavo, lo había olvidado, muy buen dato ese que nos acabas de recordar. O sea, fue algo totalmente histórico, ¿no? O sea, fue un hito en casa, con tu gente, hay que decirlo. O sea, a mí me sorprendió mucho porque durante esta Copa del Mundo puedo decirte que de los 20 y tantos años que yo llevo viviendo y de los pocos que tengo con uso de razón desde Brasil 2014 para acá, no había yo visto una selección mexicana que lograra en poquito tiempo esa sinergia que logró con Javier Aguirre y con su cuerpo técnico, y jugaron por primera vez como si fueran una selección top, porque hay que decirlo, el hecho de que los toques, el hecho de que te despegaras, ojo, sí, también es cierto que era contra selecciones un poco más inferiores a una selección top, pero ese estilo de juego nunca lo habíamos visto con México, y eso quiere decir que nosotros sí podemos adoptar con el tiempo, evidentemente, muchas de las cosas que tienen selecciones top, el buen juego, las cuestiones individuales. Aquí la cuestión es hacerlo. Si nosotros ya vimos que sí somos capaces de hacerlo, pues hay que seguirlo haciendo de cara al siguiente ciclo mundialista, ¿no? A mí me gustaría ver este tipo de selección mexicana que sí se puede, que sí puede, aquí para que veas, y si sí podemos de aquí a 4 años mantener este estilo de juego, pasar caminando unas eliminatorias de CONCACAF, poder ganar Liga de Naciones, se nos vienen 2 Copas Oro, entonces los Juegos Olímpicos. O sea, esta es la prueba ya de fuego para poder ver que sí podemos hacer las cosas bien. Ojalá esta racha se mantuviera y podemos hablar en 4 años de una selección mexicana completamente nueva. Se viene este cambio generacional, porque hay que decirlo, muchos de estos jugadores lastimosamente no van a llegar al 2030, entonces hay que ver a futuro qué jugadores
pueden llegar al 2030, qué jugadores tienen proyección, así como lo son Gilberto Mora y compañía. Entonces hay que darles impulso a los jóvenes para que pues tú en algún futuro podamos presumir, ¿sabes qué? Esta lista de 26 pudieron ir otros jugadores que a lo mejor juegan mucho mejor, pero que no, pero al menos tenemos este lujo de decir, tenemos muchísimos jugadores de dónde escoger y no solamente los 26, que es nuestro tope futbolístico, ¿no? Exactamente. Veremos qué es lo que sucede. Contra Sudáfrica, México ganó 2-0. Vendría ese partido frente a Corea del Sur, que ganan por la mínima. De los tres, el menos vistoso. México abocándose más primero a nulificar al rival y después a hacer los goles. No sabemos qué hubiera pasado en este partido si es que México no encontraba ese gol tempranero por parte de Luis Romo, que voy a Luis Romo porque me parece que fue él el jugador, fue el caballo negro de esta selección. Fue muy criticada su convocatoria, muchos lo veían a él como, es que él está tomando el lugar que era de Charlie. Bueno, y ahora entendemos al Vasco del por qué eligió a Luis Romo sobre Charlie Rodríguez. A mi entender, el Mundial de Romo fue muy bueno, tanto así que se terminó apoderando de la titularidad en esta selección mexicana de fútbol, ¿no? Sí, así es. Evidentemente, por un momento vimos que muchos medios criticaron a Javier Aguirre de ¿por qué llevas a Luis Romo? ¿Por qué llevas a este jugador? A ver, digamos que quien más ahorita ha estado viendo el desempeño actual, porque hay que decirlo, es la actualidad de los futbolistas. Por ejemplo, vamos a ponerlo, Charly Rodríguez podría estar jugando en el Real Madrid si quieres, pero si está lesionado y tienes a un Luis Romo que está en Guadalajara con un buen momento, pues tienes que llevarlo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sí, a veces los nombres son los que pesan, pero si no están bien físicamente, va a pasar casos como la cuestión de Neymar con Brasil. O sea, llevas un Neymar que está completamente lesionado y que al final de cuentas juega poco en una Copa del Mundo y no te aporta nada, ¿no? Entonces, evidentemente lo que hizo Luis Romo también en esta Copa del Mundo fue mucho de destacar, la verdad, porque su llamado sí fue muy criticado en su momento, incluso por gente misma de aficionados de Guadalajara, de por qué lo llevan, si aquí en Chivas tiene estos problemas y esta irregularidad, y al final de cuentas, Javier Aguirre y su equipo llevó a los jugadores que ellos analizaron, que vieron y quién les le podían aportar, y para muestra un botón. O sea, vimos tres parados tácticos diferentes en fase de grupos, con tres onces totalmente diferentes, similares entre sí, pero con algunas diferencias puntuales, y al final de cuentas, insisto, Pero todos ¿no? jugando a lo mismo, Octavio. ¿Mandé? Todos jugando a lo mismo. O sea, sí parados diferentes, pero todos con la misma idea de juego. Que sí se puede. El mismo toque, cuando tenemos que siempre vamos a salir de atrás, vamos a salir jugando, vamos a presionar desde las bandas. Y esto es difícil de conseguir, ¿eh? Sí, totalmente, o sea, es algo muy complicado porque tienes futbolistas que normalmente están acostumbrados a jugar en una posición, como por ejemplo el Piojo Alvarado, que por ahí Javier Aguirre lo toma en otra posición y resulta bien. Ahora veremos si por ejemplo, Milito puede replicar lo mismo. Entonces, es muy complicado al final de cuentas. Bien de Milito esperemos que sí, porque el Piojo Alvarado se convirtió en Cafú, en Roberto Carlos, ¿no? O sea, increíble. Sí, totalmente, esperemos que sí, porque si era precisamente lo que te iba a decir por ahí, el Piojo Alvarado, que muchas veces es criticado en Guadalajara, vimos un Roberto Carlos en la Copa del Mundo, exactamente, y muchos de estos jugadores así, ¿no? Entonces, es a veces muy complicado lograr esta sinergia porque tienes futbolistas que están jugando en diferentes ligas, con diferente intensidad, con diferente preparación física, diferentes alturas, y lograr esto en poquito tiempo no es poca cosa. Muchas veces he visto ahorita en los medios de comunicación que se demerita el trabajo de Javier Aguirre porque no se pudo llegar al cuarto partido. Al final de cuentas, sí, nos eliminan en la misma instancia histórica que siempre nos ha pasado, lo repetimos. Este es nuestro top futbolístico actualmente, pero hay formas de perder a perder, y lo hemos visto. Cómo hemos dicho las mismas excusas cuando nos eliminan en el 2010, en el 2006, es que pues fue Argentina, fue esto, fue el otro, y por primera vez dijimos, nos eliminaron, pero nos morimos en la raya. Sí, fueron por 2 desconcentraciones, en menos de 5 minutos Jude Bellingham te resolvió el partido,
pero es diferente porque nos peleamos muriéndonos en la raya y no poniendo de excusa, es que un gol grande de Maxi Rodríguez que ya no pudo atajar Osvaldo, es que esto, el otro, o sea, hay que decirlo, ¿no? O sea, hay diferentes maneras de perder, perdimos sí, pero con primera vez peleando en la raya y logrando cosas. Yo creo que si esas pelotas de Edson Álvarez o la otra oportunidad que tuvo Raúl Jiménez de meter, hubieran empatado el partido y a lo mejor hubiera terminado diferente. Lastimosamente no fue así, pero Es que vimos siempre una hay sinergia circunstancias, diferente. o sea, siempre, mira, para este partido, bueno, contra Inglaterra, la gente pues ha encontrado que dice que Edson Álvarez cerró los ojos en la jugada del penal, que Javier Aguirre, que por qué sacaron a Quiñones estaba fundido, señores, a ver, entiendan, vieron, sí, a ver, vamos a ser claros, los que son fifas, que no, cómo me choca este término, pero los que nada más son fifas por ocasión, por favor pónganse a ver tantito más de fútbol. Los que de verdad les gusta y les saben al fútbol, chequen cuánto corrió Quiñones en el partido y después vienen a criticar, por favor, porque ya también criticar por criticar me parece que no se vale. A ver, vamos a esta pregunta, te la hago de una vez y yo la respondo primero. ¿Qué hubieras hecho diferente en el partido contra Inglaterra? Para mí Quiñones ya estaba fundido, pero yo en vez de meter a Memo Martínez, yo hubiera ido con la hormiga. En vez de... No sé, si meto a Memo, hubiera sacado a Raúl, fíjate, ¿sabes? Porque México ya jugar con 3 delanteros ya se estorbaban y me parece que eso tampoco ayudó. A Fidalgo yo lo hubiera dicho, ¿sabes qué, Fidalgo? Yo a ti más que para meter centros, necesito que dispares al arco. Quiero que hagas que salgan más los jugadores ingleses, porque en los últimos 20 metros, bueno, no pusieron al rey Enrique VIII porque no podían. O sea, básicamente Inglaterra puso a los 3 leones y ya no supo a quién más poner. Puso un campo de rosas ahí sobre Jordan Pickford. Eso es lo que yo hubiera hecho. No soy técnico, ni mucho menos, veo fútbol, estudio al respecto, y lo que he visto como reportero y lo que he platicado con algunos técnicos, pues me ayuda a entender un poquito de esto. Eso es lo que yo hubiera hecho diferente. No sé tú, Tavo, ¿tú qué hubieras hecho diferente en este partido frente a Inglaterra? Sí, exactamente. Yo hubiera hecho lo mismo que lo que mencionas. Sacas a un Julián Quiñones que te ha corrido en esta Copa del Mundo muchísimo. O sea, yo te puedo apostar que la intensidad que tuvo fue un poquito más grande que hasta la que tuvo en Arabia, porque digamos que al final de cuentas vemos a un Quiñones totalmente metido en el partido, bajaba, subía, lo tenías fundido. Entonces yo sacaba precisamente a un Julián Quiñones, pero metía una hormiga que está fresca, está joven, tiene ese dinamismo que lo hemos visto en el Guadalajara, que te ha logrado rematar, pues bueno, centros, hay que decirlo, a pesar de que no está a lo mejor tan alto como un jugador inglés, pero el hecho de que tú metas 3 nueves, lo vimos, o sea, ninguno de los 3 pudo rematar o tuvo este espacio para poder ganar una pelota, ¿no? Al final de cuentas, No, Martínez sí, nunca tuvo una clara, y lamentablemente pues Santiago terminó lesionado, un Santiago que nunca pudo hacer clic en este mundial y que sí, quizás es la única mancha en esta lista, ¿no? Y más por un tema de que pues venía de una lesión, nunca pudo recuperarse, una lástima. Espero que de verdad Santiago para el próximo ciclo, bueno, todo lo que es 2026 al 30, vuelva a ser ese Santiago Jiménez que nos mostró que puede ser en Cruz Azul y que puede ser también en Países Bajos, ¿no? Que fue donde brilló bastante. Se me ocurrió fíjate, otra idea que yo tendría es que a lo mejor ya darle descanso al Piojo Alvarado y en esta búsqueda de renovar la banda, porque Inglaterra ya no te iba a atacar. O sea, Harry Kane, esa entrevista es memorable, cómo terminó. Jude Bellingham, yo no sé cómo le hizo para cantar Wonderwall. A mí me parece que esta fue la única vez que los jugadores ingleses no cantaron Wonderwall, nada más siguieron a la afición inglesa, estaban fundidos todos. Y a mi entender, quizás pudiste ya darle las gracias al Piojo Alvarado y darle chance, ¿por qué no?, a Alexis Vega. Digo, pensando en otras variables, ¿no?
Sí, es exactamente, más que nada porque evidentemente, o sea, el hecho de que jugadores como Quiñones, como el Piojo Alvarado, como el propio Isra Reyes, o sea, jugadores que han tenido pues una gran intensidad en estos 4 juegos previos, pues fue evidentemente, al final de cuentas, son seres humanos, ¿no? Y al final de cuentas se cansan evidentemente por los escenarios que están disputando, darle ese recambio, ¿no? Yo creo que igual ahí por ahí hubo un poquito de cuestiones que pudieron hacerse un poquito mejor, lastimosamente pues no sucedieron así. En el caso igual de Santiago Jiménez, no está pasando por su buen momento en selección, misma situación que hay que decirlo, Raúl Jiménez también estuvo pasando por un periodo de tiempo largo en el que no podía meter gol, es algo natural que pase en estas cuestiones como futbolista, pero insisto, este no era el mundial de Santiago Jiménez, porque no está bien en su condición física, ha venido arrastrando varias lesiones, no ha estado en su punto bueno con el Milan, no ha disputado obviamente muchos partidos. Su mundial pasado, yo puedo decirte que su mundial era el anterior, porque con el Feyenoord tenía muchos números, porque estaba en su prime físico, actualmente no está al 100%. Yo en lo personal, si veo que Santiago Jiménez no está al 100%, yo en lo personal no lo hubiera llevado, porque al final de cuentas, insisto, ¿por qué lo vas a llevar si no está en su buen momento físico? Y te iba a pasar lo mismo que pasó en esta fecha. ¿Qué pasó? Que un Santiago Jiménez que ya estaba recuperándose de una lesión con el Mindel, pues ahora te lo vas a perder porque tienes esa lesión lastimosamente que te pasa. No es muy fuerte, afortunadamente, pero sí va a ser una baja tanto para selección como para el Milan. Y es prácticamente pues arriesgarlo cuando no está en un 100% físico. Para mí, como lo mencionas, ese sería también el único puntito a destacar en esta participación de Santiago Jiménez, ¿no? Sí, quizás es insisto, la única mancha en la lista, ¿no? Pero ya ahora que ya transcurrió el Mundial, ¿no? César Huerta por poca actividad, o sea, es que es eso, y esto evidencia los malos procesos que ha tenido selección mexicana de fútbol. ¿Dónde están los de la 20? ¿Dónde están los anteriores sub-17? Toda esa camada que se ha perdido. Esto lo tocaremos en el especial de Rafa Márquez. Porque esto, bueno, es que no es que le toque a Rafa, esto tiene que hacerse desde la liga y no es de un año para acá. Vean a Marruecos, vean a Croacia. Antes de pensar en un Inglaterra, en una Argentina, en un Brasil, que si ustedes quieren nacieron para jugar fútbol, vamos a ponerlo así, fíjense en un Croacia, en lo que está haciendo Marruecos. A ver, hay que fijarnos, a ver, ¿en qué otra selección te gusta, Octavio? A ver, ¿por qué no nos damos se dan un baño de humildad? Nos damos todos juntos si quieren también y vemos qué está haciendo Haití, por qué Curazao lograron lo que logran, cuáles son las facilidades que tienen para mandar jugadores a Europa, entendiendo el tema de la nacionalidad y así. ¿Por qué hay tanto miedo de tener de repente, es que si se va a ir a la segunda división de España, a la segunda categoría de Inglaterra? A ver, calidad es lo que necesitamos en la selección. No digo que no tengamos, no digo que estos 26 chicos no lo tengan, claro que la tienen, o sea, insisto, lo que hicieron en primera ronda fue increíble, lo que hicieron contra Ecuador, igual, contra Inglaterra, lo mismo, pelearon de palmo a palmo, pero aquí creo que ya la gente se tiene que dar cuenta que la altitud sí afecta, pero no es lo máximo. O sea, no es lo que te va a determinar el partido. Lo vimos en el Argentina-Egipto. Egipto estaba ganando 2-0 y cuando pensó que tenía Argentina en la palma de su mano, se les cansó el caballo y Argentina nos demostró el por qué es Argentina, porque ha sido 3 veces campeona del mundo y así podemos ir con otras selecciones, ¿no? Sí, al final de cuentas, también regresando a la cuestión de Argentina, precisamente lo que también le falta a México es precisamente estas individualidades. Si bien es cierto, el fútbol es de conjunto, muchas veces unas individualidades, por ejemplo, lo que te jugó Lautaro Martínez y Enzo Fernández en el partido contra Egipto, precisamente, o sea, te demuestra por qué, a pesar de que si bien una Argentina no estaba jugando bien en conjunto, de manera individual te resolvieron un partido que en otra instancia, por ejemplo, para México ya hubiera estado perdido. O sea, ahí es donde nos demuestra precisamente la mentalidad, ¿no? Por ahí también siento que también tiene que ver mucho la mentalidad del del futbolista mexicano y recuerdo mucho ahorita estos días las palabras que, por ejemplo, tuvo James Rodríguez cuando estuvo en el Bayern Múnich, y ahí vemos la diferencia de mentalidad que tenemos en Latinoamérica y la que tenemos en Europa. Dando un poquito de contexto, entrevistaron en su momento a
a James Rodríguez precisamente de por qué no tuvo una buena etapa en el Bayern Múnich siendo un jugador muy destacado en el Madrid, y es precisamente que cuando le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros quiero que tú, aparte de tu entrenamiento que tengas en cancha, hagas 1 hora o 1 hora y media de bicicleta. Y él, indignado, dijo, ¿por qué voy a hacer 1 hora de bicicleta si no voy a hacer el Tour de Francia? Que hemos visto con jugadores, por ejemplo, de la talla de Erling Haaland, si bien es cierto su selección no era muy poderosa históricamente, él y otros jugadores de su envergadura se llevan ese mismo, después del gimnasio, se llevan una preparación precisamente en la bicicleta o haciendo otro tipo de deportes, porque al final de cuentas eso muchas veces te fortalece tanto en la cuestión mental como en la física, o sea, y aquí nosotros estamos también en una cuestión mental muy todavía hundidos, perdón, en la mediocridad, en la que dicen, pues yo con que nada más vaya yo a entrenar, coma más o menos bien y ya me doy muy buen por servido. Yo, por ejemplo, pongo de un mal ejemplo de un futbolista, yo, por ejemplo, es lo que tengo, la cuestión de Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco era un jugador que, a pesar de tener unas buenas calidades, no cuidaba su alimentación, se iba de parranda, esto y el otro, y lo tienen como ídolo. Al final de cuentas, sí, fue un muy buen futbolista, pero lastimosamente aquí a los latinoamericanos en general tenemos ese miedo a salir de nuestra zona de confort y decir, a ver, yo soy un futbolista profesional, voy a cuidar mi alimentación de pie a pa, que me van a decir que soy un mamila, que me van a decir que soy un payaso, pero al final de cuentas, lo que comes, lo que lees, lo que estudias, lo que consumes de fútbol y con quienes te reúnes, al final de cuentas, tiene mucho que ver. Sí, te puedes dar tus gustos, te puedes ir si quieres a un bar, a un antro, pero tienes que ser profesional. Y te digo, ahí sí me di cuenta porque jugadores como Gignac, que en un domingo lo podías ver en Instagram transmitiendo en vivo a las 4 o 5 de la mañana haciendo ejercicio, a otro tipo de jugador mexicano que te apuesto que a esas horas está haciendo otras cosas o está durmiendo. O sea, también la cuestión individual mental es muchas veces lo que nos tiene de diferencia entre un jugador muy, muy bueno y un jugador top. También juega mucho eso, la calidad individual como persona, ¿no? Que tu mente de atleta, hasta dónde te puede dar, hasta dónde tú te la crees que puedes llegar a trascender, ¿no? Exactamente. Esta selección mexicana en 5 partidos nos demostró que puede llegar a grandes niveles, eso no hay duda. Nos ha demostrado que esta camada de jugadores puede dar un paso importante, pero en esta escala de evolución necesitan dar ese paso, necesitan llegar a otros equipos, entender otras ideas de juego y aparte que en Liga MX se trabaje para que abajo vengan complementos perfectos, porque no nos sirve. Por algo tenemos, por algo la Copa del Mundo para cuartos de final termina con los mismos prácticamente, los mismos equipos disputándolo a partir de cuartos de final. Por estas situaciones hay 1 o 2 sorpresas como suele suceder, pero por lo general vemos a los mismos. Octavio, pues ya casi para ir cerrando este especial sobre lo que fue esta Copa del Mundo, fracaso o histórico, tú mencionaste al principio que fue histórico, para mí no fue ni fracaso ni histórico, para mí México se vuelve a colocar en ese sitio de donde me parece nunca debió salir. Porque verdad, mi gente, que ahora ya no se ve tan feo el tema de quedarse fuera en octavos de final, ¿verdad? Que ya no se ve tan feo como cuando en 2022 ni siquiera llegamos, ¿verdad? Que ya no se ve feo. Digo, hay que ser constantes y sí crecer. Selecciones como Países Bajos, Inglaterra, la propia Argentina se han quedado fuera en primera ronda. ¿Y qué han hecho? Modificaron su plan de trabajo y a Países Bajos la vimos en 2022 cerca de llegar a unas semifinales. Lo vimos en una final en 2010 y en otra en 2014. Inglaterra ha reformado y volvió a ser top en Rusia 2018 llegando a un tercer lugar. ¿Qué ha hecho México realmente no sé si para llegar a una final, porque también sería pedir mucho, de 4 años bueno, en un ciclo de 4 años, pero ¿qué ha hecho de verdad México para cambiar esa situación? Se ha visto buen trabajo en juveniles, pero no se refleja en selección mayor. Es ahí donde está pasando y es donde naturalmente hay las mayores trabas. Para mí no fue ni histórico ni fue fracaso. Fue que México volvió a estar en el pedestal donde está cómodo, quiere seguir cómodo, se mantendrá ahí. Si la afición quiere resultados,
pues de alguna manera tiene que empezar a exigir, porque de aquí al menos yo imagino que van a ser otros 2, 3 meses de comunión con la selección. El público en Estados Unidos va a volver a llenar los estadios, pero por aquí no vaya funcionando el plan de Rafa Márquez, pues a ver si no estamos temblando. O sea, insisto, Javier Aguirre nos dejó una buena metodología que creo que tiene que seguir Rafa Márquez. Mismo parado, esto que dejó Javier Aguirre, perdón, lo debería continuar Rafa Márquez. Planteamiento, estos jugadores, y ir adecuando las piezas que él vea que pueden acoplarse a él. Así de simple, Octavio. Exactamente, o sea, debes de continuar con lo que te ha funcionado. Es una nueva era, la verdad, y me ha gustado cómo la selección mexicana ha aprendido por fin a jugar a la pelota. Se ve un equipo serio, se ve un equipo comprometido. Esperemos que con Rafa Márquez y los demás podamos afianzar esta idea de juego que es nueva, que nos gusta y que al final de cuentas ha dado resultados. La primera prueba, evidentemente, de Rafa Márquez, pues va a ser una Copa Oro, lo vamos a hablar en el siguiente programa, pero ahorita en el mes de septiembre a finales se viene la primera fecha FIFA, ya a inicios de año se te viene ya empezando el primer ya las eliminatorias de cara al 2030, entonces son pruebas que vamos a poder ver si evidentemente esto solamente fue un flashazo o si se sigue continuando este plan de juego. Y te digo, insisto, Rafa Márquez, Andrés Lilini, las inferiores tienen bastante material del cual pueden trabajar con los chicos. Esperemos que esto se siga y no solamente sea una cuestión de un mundial y ya, como ha pasado con otras selecciones. Hay que ver qué funcionó, qué se desecha, qué se puede mejorar estas oportunidades, como lo decimos en la cuestión de comunicación, ¿no? Yo creo que la Federación Mexicana de Fútbol debe de hacer un FODA bien estructurado y ver qué es lo que te sirve, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus oportunidades, tus amenazas, todo lo que puedes mejorar. No te comas a nadie, Gustavo. Exactamente, y las porque debilidades tenemos muchas, ¿eh? Muchísimas. Entonces yo creo que deberían de hacer un FODA bien estructurado y ver de aquí hacia dónde partimos, ¿no? Exactamente, y por favor ya, dejemos frases como y si se puede, hagan las cosas, así de simple, y verán cómo el fútbol regalará esas alegrías y dejaremos de estar pensando que en maldiciones, complejo de inferioridad, momentos de lucidez, que los astros se alinearon, rezarle a la Virgen, a quien ustedes... Esto es fútbol, señores, no pasa más. Y el fútbol, como cualquier actividad que usted que nos está viendo realice en su día a día, ¿cómo mejora? Trabajándolo. Siendo constante, activándose, haciendo, levantándose de su camita, haciendo la actividad, aprendiendo, ejecutando nuevas formas para hacerlo. Solo así, por eso tenemos estos equipos donde están. El Mundial de México 2026 terminó, lo hizo de buena manera. El hecho de que yo lo ponga que regresó a su mismo pedestal no me hace decir que fue bueno, que regresaron a los octavos, que es una alegría, la verdad, porque para mí, a mí sí nadie me quita que México sí es top 20 en el mundo en fútbol. Vamos a terminar en el 9º lugar, tengo entendido, en esta Copa del Mundo. No se preocupen, en un mes bajamos de nuevo al lugar 10, 11, 12, por ahí, porque es ahí donde tenemos que estar, a mi entender. Y bueno, va a ser un proceso interesante. Esta Copa cierra entonces con triunfo frente a Sudáfrica por 2-0, 1-0 sobre Corea del Sur, 3-0 sobre Chequia, 2-0 sobre Ecuador y ese 3-2 que la selección de Inglaterra le propinó a México en el Azteca, y así de parte de Inglaterra terminar con un largo ayuno de no estar en el coloso de las maravillas y mucho menos de ganar. Se limpiaron toda esa parte del 86, la mano de Dios, el gol del siglo de Maradona, y veremos para qué les alcanza. Octavio, pues no sé si tengas algo más que comentar al respecto. Javier Aguirre me parece que cumple en su gestión, no podemos recriminarle nada realmente. Hablamos del tema de lo que hubiéramos nosotros cambiado o hecho. Es más fácil hablarlo ya con el periódico del día siguiente en la mano. Naturalmente que si a Javier no le hubiera salido, pues no estaríamos haciendo este especial ahorita, ¿verdad? Pero bueno, Octavio, ya para ir cerrando, ¿algo más que quieras comentarnos?
Sí, exactamente, que al final de cuentas, pues México nos deja con un buen sabor, un sabor de boca. Nosotros que hemos estado cubriendo este episodio negro que es del 2022 hasta el 2026, de todo lo que ha pasado con la selección mexicana, sí la verdad, en lo personal me voy satisfecho por lo que han hecho, pero con el asterisco de que ellos pueden hacer más, como decimos a veces nosotros, o como nos dicen nuestras mamás, ¿no? Ya vimos que sí se puede, ahora tú te toca trabajar para no solamente replicarlos, para lograr estar ahí, te digo, insisto, ¿no? México tiene la capacidad para ser una selección top. Lo único que le falta es que se la crean, es que la cuestión mental tenga que trabajar mucho ahí, pero también hay que ponernos ahora sí que, como decimos nosotros, hay que chambear desde abajo, desde los semilleros, desde nuestra propia liga, desde nuestras propias subdivisiones que tenemos y que el fútbol mexicano siga avanzando. Se nos vienen muchas cosas también para el fútbol mexicano. Esperemos también, fíjate que a mí me gustaría regresar a una competición que sea un poquito más fuerte. Tenemos lastimosamente ahorita, por lo que tenemos este fortalecimiento con la MLS, que pues sigue todavía por ahí, que se juega el X-Cup. Para mí es una tontería que interrumpas tu liga local para jugar un torneo en Estados Unidos, pero bueno, así son las cosas ahorita. Lo que esperemos es tener una nueva generación de futbolistas, insisto, que estén jugando en equipos a lo mejor sí, de media tabla en Europa, pero que al final de cuentas te sirven para foguearte, para conocer el sistema extranjero y por qué no en el futuro puedas soñar. A lo mejor ahorita tenemos que aprender un poco de selecciones como por ejemplo como Canadá y Estados Unidos, que no vienen de una cultura futbolística como lo es la nuestra y que si bien es cierto están haciendo cosas interesantes, van pasito a pasito y se han puesto las pilas en poder exportar a jugadores. Ojalá pudiéramos ver esto más seguido y que casos como el de Gilberto Mora no solamente sean un chispazo como un cometa, sino que cada 6 meses podamos exportar a chavitos de esa edad o un poquito menos a que se foguen en el extranjero para que ya cuando lleguen a su plenitud a esos 20 años, ya sean jugadores consolidados y no que esperemos que un jugador de 25 años todavía lo tachemos de promesa, ¿no? Exactamente. Pues esperemos que así sea, que vengan grandes cosas naturalmente para la selección mexicana de fútbol. A nombre de Octavio Tlica, yo soy Luis Díaz, estamos despidiendo ya este especial respecto a la selección mexicana de fútbol y lo que fue en sí su participación en Copa del Mundo, nuestro cierre naturalmente. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque créanme que vamos a tener que hablar bastante, pero bastante del tema de la selección mexicana ya con Rafita Márquez, así que estén muy al pendiente de nuestras redes sociales. Sigan a Octavio, pueden seguirme a mí también en mis redes sociales, sigan a Palco Deportivo desde elpalco.com, porque ahí estamos para todos ustedes. Como lo dice nuestro bendito banner, ¿fracaso o histórico mundial de México? Octavio Tlica y Luis Díaz estuvieron con ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.